Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con ganancias impulsadas por expectativa del PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos y compras de oportunidad tras caídas previas. Recordemos que seguimos en esa zona de indecisión, el mercado no tiene muy claro el rumbo, los datos empresariales han sido mixtos, algunas compañías importantes han superado registros, otras no tanto, sobre todo las industriales, y la expectativa de continuar con crecimiento de la economía generó entonces que el mercado estuviera mucho más comprador en el día de ayer y repuntara justo en las zonas de soporte. Ya miraremos qué puede pasar en el día de hoy después de la publicación de datos de PIB, que también tiene una connotación mixta. Simplemente se mantiene un crecimiento menor, pero esto le da tiempo a la Reserva Federal de mantener bajas las tasas. Ya lo miraremos. Acciones locales recuperaron pérdidas de inicio de la jornada impulsadas por mercados internacionales. Se mantiene debilidad por bajo precio del petróleo. Simplemente crudo no logra recuperar, sigue por debajo de los $46, estuvo incluso por debajo de los 44.20 en un rato, logró recuperar pérdidas y eso le permitió al mercado local también recuperarse justo en la zona de soporte de los 1.400 en el índice, aunque la indecisión permanece. Es el común denominador, es uno de los mercados más complejos cuando estamos en el medio de esa lucha entre compradores y vendedores. Datos económicos del día anterior, ayer peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos bajan de 307.000 a 265.000, el estimado era 300.000, sorprende porque el mercado pensó que ya se iban a estabilizar por los 300.000 y volvieron a mejorar de forma fuerte. Y en cuanto a ventas pendientes de vivienda, Estados Unidos cayeron 3.7 en diciembre, el mercado esperaba ascenso del 0.9, no obstante, digamos que este es un dato de importancia media, simplemente nos deja otra vez con expectativas sobre panorama de empleo. Los datos en Estados Unidos han empezado a salir mixtos, lo cual también confunde un poco el panorama. Ha disminuido la probabilidad de ascenso. La tasa de interés sigue 38%, la más alta para julio, y el mercado con el dato de PIB que fue publicado hace unos minutos también debe estar un poco más tranquilo frente a la posibilidad de ascenso. La Reserva Federal, recordemos, esta semana mantuvo la frase vamos a ser pacientes con el ascenso en tasa de interés, aún no hay camino por recuperar, así que están aprovechando que la inflación se mantiene bajo control gracias a los bajos precios del petróleo para continuar con su política monetaria de tasa baja. El VIX disminuyendo en el día de ayer, se mantiene todavía en zona de cautela. Digamos que el punto clave con el mercado, por ahora simplemente estamos en esa zona de indecisión entre 22, 16, mercado cauteloso frente al panorama, no tiene ni idea qué hacer en estos niveles, porque los datos económicos de Estados Unidos son mixtos, el panorama de tasas parece que no van a subir tanto, pero hay señales del empleo que dicen, bueno, pues la economía va muy bien, así que es un mercado bastante confuso y así lo está asimilando el mercado que se mantiene con cautela. En cuanto a acciones de la región asiática, mantuvieron indecisión en medio de expectativas por PIB de Estados Unidos y ausencia de fundamentales económicos. Solo estaba construcciones iniciales de Japón que cayeron 14.7% en diciembre, aumentando el ritmo de caída frente a previo de 14.3%. Europa es la que sigue dando buenas noticias, aunque inició con indecisión a espera de los datos de Estados Unidos y está tratando de tomar un rumbo en los últimos minutos después de la publicación de los datos de empleo. Digamos que si bien esa indecisión permanece, el panorama de la región, perdón, es sólido. El IPC, igual que el resto de las economías industrializadas, disminuyó, de hecho aumentó la caída de -0,2 a -0,6, básicamente por los bajos precios del petróleo. El núcleo no descendió tanto de 0,7 a 0,6, recordemos que el núcleo es sin energía y alimentos, así que el IPC es bastante bajo, básicamente por los precios de la energía. Y el PIB de España creció 0.7% en el cuarto trimestre, supera previo estimado de 0.5%, España mejorando su ritmo de crecimiento y las ventas al por menor en Alemania crecieron 0.2% en diciembre, el mercado esperaba crecimiento de 0.4%, disminuyendo Alemania, pero España empezando a mejorar. Vamos a ver cómo se define todo el tema de la austeridad de aquellos países como Portugal, Grecia, si hay cambios durante 2015 en esa política de austeridad les permiten tener un crecimiento más sólido, pero por ahora el panorama para Europa sigue siendo positivo. En noviembre las importaciones se incrementaron 6.4% frente al mismo mes del año anterior, esto para el mercado colombiano, y la tasa de desempleo urbano en diciembre fue de 9.3%, inferior al 9.7% del mismo mes del año anterior. Así que continuamos con datos económicos buenos en Colombia, no obstante estos son del pasado.
Así que el mercado sigue muy enfocado en el tema de las petroleras porque es una buena parte de nuestro PIB, también de nuestro consumo y el precio del petróleo continúa bajo. Necesitamos que el precio del petróleo recupere para que el mercado local tenga más confianza. Hoy es importante la decisión de tasas del Banco de la República, posiblemente 12, 1 de la tarde estaremos conociendo la decisión de tasas. El mercado espera estabilidad. No obstante, ante estos datos de PIB de Estados Unidos, no sé si se arriesguen con un recorte de tasas del 25%, ya que de todos modos digamos que, bueno, es que ahí tienen que ponderar la devaluación. Si bajan tasas tendremos un movimiento de ascensos en el dólar, así que van a ponderar esos dos. Podrían, digamos que existe algo de probabilidad y se ha incrementado la probabilidad de que puedan recortar tasas del Banco de la República, un recorte sorpresivo. Sabemos que el escenario es estabilidad, así que el escenario de estabilidad es el que está descontado por el mercado, no generaría mayores cambios, pero sí generaría cambios un recorte de tasas. Cuando pasemos a las gráficas, sobre todo el Colcap, analizaremos si se diera, porque vale la pena tenerlo en cuenta porque ha aumentado la probabilidad del recorte de tasas sorpresivo, qué podría pasar si tenemos ese recorte. Nos vamos a enfocar en ese punto cuando pasemos a las gráficas. Bueno, PIB de Estados Unidos por el cuarto trimestre creció 2.6, mercado esperaba un crecimiento de 3.2%, se quedó corto el crecimiento y algo importante, vamos a traer la gráfica, me gusta verlo de esta forma, el crecimiento estuvo por debajo de lo esperado y el índice de precios se fue al piso, cero, no hay inflación. Esto permite, pues básicamente, que la Reserva Federal pueda seguir siendo paciente con el movimiento de tasas. Inflación bajo control, bajos precios del petróleo generaron entonces que el problema, que la inflación para nada sea un problema en esta época. Y 9:45 tenemos PMI manufacturero de Estados Unidos, 10 de la mañana sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Importante, seguimos con noticias. No obstante, la más relevante o la relevante del día ya pasó y nos genera algo de indecisión de comportamiento mixto porque ya les explico en la siguiente diapositiva. Próxima semana tenemos situación de empleo de Estados Unidos, una de las variables más importantes para determinar el panorama de tasas. Veremos qué tanto está mejorando el empleo en esta economía, lo hablaremos desde el día lunes. Y en términos generales, los mercados internacionales continúan en la zona de indecisión, crecimiento menor al estimado en Estados Unidos podría generar presión bajista, de hecho el inicio de los futuros apenas recibieron la noticia fue de descenso. No obstante, eso también justifica la paciencia en tasa Fed, así que está el lado bueno del PIB de Estados Unidos no tan mal, no tan bueno. Simplemente continúa creciendo, pero no a un ritmo tan alto que justifique ascenso en tasa de interés y no hay presiones inflacionarias. Así que en la primera hora puede ser algo confusa porque si bien la noticia parece ser mala en primera instancia, de todos modos no es tan mala por la paciencia tasa Fed. Recuerden que mucho, eh, nos importa mucho el punto de nos importa mucho el punto de qué tanto pueda mantener las tasas bajas. Recordemos que un ascenso en tasa de interés podría golpear aún más los mercados. Así que indecisión, el panorama clave. Y el mercado local, mismo panorama, aunque la correlación con el precio del petróleo podría continuar. Acá el punto es si el dato de PIB de Estados Unidos permite que el dólar gane terreno, porque no ha podido, el euro sigue en 1.1326. De hecho, los datos de inflación de Europa generaron otra vez que el dólar ganara terreno. Así que si logra por fin el dólar perder algo de terreno y el petróleo recuperar, podríamos tener algo más de tranquilidad. Y si eso no sucede, el panorama de presión bajista podría continuar. No se descarta cautela e indecisión a espera de la decisión de tasa del Banco de la República. Recuerden que se ha incrementado la posibilidad de un recorte de tasas. Vamos a ver qué nos dice las gráficas. El índice de Dow Jones logró recuperar fuerte terreno el día de ayer, no obstante, recordemos que el 14.500 es la zona de soporte, de resistencia, pues la colocamos en el día de ayer, decimos que podía rebotar, pero tendrá que pasar este nivel para anular la presión bajista. Si no pasa ese 14.500, quiere decir que puede existir la presión bajista y la ruptura de los mínimos, recuerdan los 12.250, otra vez los 200, ahí sí confirmaría el cambio de tendencia. Permanece todavía en la zona de indecisión con la defensa del mercado del día de ayer. Ya dependerá de este triángulo si podemos tomar rumbo. Seguimos en la zona de indecisión, ruptura de mínimos de jornadas previas, ya nos daría también caídas por debajo del promedio móvil de 200 y la posibilidad de una corrección más larga. Por ahora simplemente continúa esa indecisión, los compradores se defienden. Y el mismo panorama para el IPSA, que se mantiene sobre el soporte de los 3.800, mientras esté sobre este nivel aún hay posibilidad de continuar, simplemente hay velas de indecisión, choque de compradores y vendedores.
El índice general de la Bolsa de Valores de Lima sí está un poco más resuelto hacia el bando de los vendedores. No logra pasar la resistencia, se mantiene por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos, así que la tendencia bajista continúa para este activo. El dólar en Colombia, abriendo con ganancias ante los bajos precios del petróleo, logró romper en el día de ayer y cerrar por encima de los 410. Hoy ya estaba en 430, así que tras la ruptura de los 410 el avance se incrementó. Y si el Banco de la República sorprende por alguna razón con un recorte en tasa de interés, nos vamos al 2.500. Existe entonces probabilidad de recorte de tasas 2.500 si se da ese recorte sorpresivo. De lo contrario, solo cerrando por debajo de los 2.400 volvería la presión bajista. Ahora 2.400 es el soporte para mantener el sesgo alcista en el dólar. Y el WTI, que no logra recuperar, se mantiene bajo. Durante la semana inventarios de crudo generaron entonces indecisión, pero los inventarios de crudo están en los máximos de 90 años. La dimensión de lo que es el desequilibrio que estamos teniendo en oferta fue más allá de lo que se esperaba y tenemos inventarios de crudo en máximos de 90 años en Estados Unidos. Así que hay mucho petróleo, la gráfica ha empezado a estabilizarse, el comportamiento lateral, de hecho los triángulos ha perdido, o puede ser que esté perdiendo algo de vigencia, vamos a verificar acá, para poder extender el triángulo. Parte de la teoría de triángulos es que la ruptura del triángulo tiene que ser entre el 75 y el 50%. Estamos justo en la zona importante. Si se llega a romper hoy otra vez el 44 y cierra por debajo, ayer hizo una ruptura fallida, si ya cierra por debajo de ese nivel del 44.20, hay posibilidad de descender. Si logra aguantar más allá y no rompe los 46.20, 46.20, 46.40 pronto, simplemente el triángulo perderá vigencia. Los triángulos, para que sean más confiables, deberán romperse entre el 50 y el 70% de la formación, así que hoy estaremos atentos. 46.40 contra 44.20. Si vuelve a romper 44.20, no se descarta que podamos continuar con los descensos. La tendencia del petróleo no ha cambiado por ahora. Y el euro continúa en esa indecisión, los compradores intentan aparecer, pero Europa no da señales de tener inflación, así que vuelven y descienden, así que se mantiene también zona de indecisión para el euro. No se descarta que sea siendo el panorama más probable. Vamos con nuestro mercado, el índice Colcap, los 1400, ayer cerró, de hecho estuvo tocando ese nivel y lo respetó, aparecieron compradores en el 3.95, me cambian el soporte 3.95, así que si logra aguantar hoy el 3.95 hay posibilidad de rebotar 1450, 1470. Siguen siendo las líneas de rebote hacia las resistencias, sobre todo la resistencia de los 1500. Pero si vuelve a romper los 1395, 1350, 1320, es probable que tengamos algo de descensos a sus niveles. 1395 será el nivel clave para el día de hoy. Si hay ruptura de ese nivel, aumentaría la presión bajista. Recordemos que la tendencia sigue siendo a la baja, simplemente estamos teniendo lo que es un rebote, un descanso dentro de tanta caída. Aquí puede haber un hombro, cabeza, hombro de corto plazo, invertido. Hombro, cabeza, hombro. Pero solo si se rompe el 1440. Recordemos que los hombros, cabeza, hombro, el objetivo es la cabeza. Así que esto nos daría el rebote hasta los 1500, que sería el escenario de la siguiente resistencia. De hecho, voy a borrar algunas líneas para que se note más la formación del hombro, cabeza, hombro. Acá está. Sería algo así. Eso si rompe la línea de cuello. Si rompe los niveles de 1435. De lo contrario, si rompe la baja, esa formación para nada es vigente. Podríamos tener presión bajista adicional. Ese es el panorama para lo que es el índice Colcap, que se encuentra justo entre dos niveles, también presentando algo de indecisión, buscando algo de tendencia. Vamos con Banco de Bogotá. Los 66. Ayer se defiende un poco, acercándose a los 62, pero sigue los mismos niveles 62, 66 y la tendencia sigue siendo bajista. Mientras estemos por debajo de los 66, no hay cambios significativos en Bogotá. BBC, nada que cambie de tendencia, continúa bajo presión bajista. De hecho, ahora modificamos resistencia de corto plazo. No, dejémosla en 19.80. Mientras esté por debajo de 19.80, la tendencia es bajista. Solo superando ese nivel podríamos cambiar un poco de sesgo hacia los 21. Si se mantiene por debajo de 19.80, puede llegar a 19, 18.40, 18. Recordemos que estamos en tendencia bajista. 19.80 como la zona de resistencia. Celsia, 5.600, 5.200.
Recuerden, solo pasando 5.600 anularíamos la presión bajista, lo contrario resistencia. Si hay ruptura de los 5.200, el descenso puede ser a los 5.000 o continuar a niveles más bajos. 5.200 contra 5.600, los dos niveles claves, también en una zona de indecisión que se mantiene nuestro mercado. Cementos Argos, recordemos que está manteniendo también algo de indecisión entre los 10.200 y 9.100 como niveles de soporte. Solo la ruptura de algunos de esos dos niveles nos daría nueva tendencia. Permanecen los compradores defendiendo la línea, la zona de soporte. Ayer con descenso aparecieron los compradores. Mientras se mantenga sobre el 9.100, aún puede buscar 10.200. Solo la ruptura de 10.200 anularía, nos daría un poco más de tendencia alcista. Si hay ruptura de los 9.100, el sesgo bajista podría aparecer. Estamos también en una zona de indecisión técnica para Cementos Argos. Contrario a Cementos Argos, Cemex Latam Holding perdió terreno en el día de ayer, rompiendo incluso su zona de soporte, saliendo también de lo que es esta zona de indecisión, aunque no ha roto esos 15.000 que pueden ser algo de soporte. También hay un panorama de indecisión, hay algo de presión bajista por la ruptura de los 16 en el día de ayer, lo podría llevar incluso hacia los 15.000. Así que actualicemos a un comportamiento lateral. Hay sesgo bajista de corto plazo mientras esté por debajo de 16. Se rompe los 15, el descenso puede ser a 14. Solo superando los 16, podría volver a 16.600, que sigue siendo la resistencia más importante. Aún permanecemos en esa zona de indecisión también para Cemex Latam Holding. Canacol retrocede con fuerza en el día de ayer, pero aguanta los 6.000, 5.800. Recordemos que la tendencia continúa siendo alcista para este activo. Muy buen volumen. Acá hay una pregunta que me preguntan, acá hay una pregunta: ¿qué se debió a la caída de Canacol en el día de ayer? La caída de Canacol es porque él ha subido, pero el precio del petróleo no. Recordemos que las razones por las cuales ha tenido ese incremento es del 42% de su producción atada a tarifa, los nuevos hallazgos, pero de todos modos el mercado pues ya tiene algo de duda sobre, bueno, qué tanto podemos subir con este precio del petróleo tan bajo. Y recordemos que llegamos a la zona de resistencia donde hay un volumen muy alto atrapado y ese volumen pues está generando algo de presión. Si una persona estaba en 7.000 pesos y vio 3.000, que es una caída de más del 50%, y ve que ya está otra vez en cero, pues está muy tentada a salir a vender y eso ha generado la presión bajista. Así que estamos contra una zona de resistencia. No se descarta que los compradores y vendedores sigan luchando en esta zona y a espera del precio del petróleo si alguna vez repunta o no. Si no repunta, es probable que tengamos una corrección un poco más fuerte hacia los 4.700. Por ahora no se descarta que el choque entre compradores y vendedores se mantenga. Si logra aguantar el 5.800, hay posibilidad de continuar en esta zona hacia los 8.000, en esta resistencia, en esa lucha de compradores y vendedores. Si pierde los 5.800, la corrección puede ser hacia 5.200 y 4.700, sin perder el sesgo alcista. Ya si pierde 4.700, el sesgo alcista sí se vería afectado por gráficas. Estaríamos de nuevo por debajo de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Por ahora no se descarta ese choque entre compradores y vendedores por llegada a nivel de resistencia importante. Vamos a concreto. Sigue bajo presión, sigue contra los 1.300, mientras esté por debajo de 1.400 el sesgo sigue siendo bajista. No hay una tendencia clara por ahora en el corto plazo, simplemente una indecisión. Corficol ayer recuperó levemente, pero se mantiene por debajo de los 39. Recuerden que mientras esté por debajo de 39, la tendencia sigue siendo bajista, con soportes en 37, 36.400, 36. Solo superando el 39 podemos decir que ya la gráfica dejó de tener sesgo bajista. Ecopetrol no pasó, rompió los 2.000 a la baja, sigue generándonos indecisión, es el común denominador para Ecopetrol. El mercado simplemente ha encontrado soporte en el tema del dividendo, pero si el precio del petróleo sigue bajo por mucho más tiempo, el porcentaje de pago sobre utilidades puede llegar a verse comprometido. De hecho, digamos que la liquidez de la compañía también la tendremos que evaluar. Todo el mercado se enfoca mucho en PREC, pero también tenemos que recordar que el endeudamiento de Ecopetrol también ha crecido en el grupo hacia los 30 billones de pesos, así que también podría tener algo más de presiones, no tan fuertes como las que parece estar asimilando el mercado en Pacific, pero sí es un factor a tener en cuenta. Así que ruptura de 2050, solo ese nivel podría llevarlo hacia los 2180, 2200, esta pequeña zona de congestión como resistencia. De lo contrario, la ruptura de los 1854 podría generar mayor presión bajista. Continúa en la zona de indecisión dentro de ese triángulo, que hace un poco más difícil
que el análisis, porque es casi un 50% de probabilidad de ruptura. Bueno, hay un 60% de continuar en descenso, porque son figuras de continuación de tendencia, en 40% de rebote. Dependerá del precio del petróleo y el mercado simplemente continúa en esa zona lateral. Empresa Energía Bogotá está tomando tiempo para la carga, continúa con presión bajista hacia la zona de soporte de 1550 a 1600, solo superando los 1650 podría volver el sesgo hacia los 1740. Igual en el mediano plazo sigue siendo un comportamiento lateral, simplemente se está acercando a la zona de soporte, posiblemente el tema del dividendo y resultados empresariales lo mantengan con soporte en esta zona. Ya si hay ruptura del 1550 podríamos otro escalón hacia los 1500. Por ahora, mientras esté por debajo de los 1650, hay presión de vendedores, solo superando ese nivel, podríamos volver a la zona de los 1740 como escenarios probables. El cóndor continúa de lado, 1500, 1700, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, no hay cambios por ahora. ENCA marcó precio el 28, en el día de ayer no marca precio con descenso, se han ampliado los niveles de 13 a 11.40, simplemente el mercado esperando resultados empresariales para tomar algo más de dirección. Esta compañía dependerá entonces de los resultados empresariales. ETB sigue aguantando ese 4.50 espera de resultados y los 4.80 como resistencia. Vamos a ver 4.80, 4.90, donde está el promedio móvil de 200 periodos. No se descarta que continúe el comportamiento lateral. El sesgo de mediano plazo sigue siendo bajista, mercado esperando resultados empresariales, que aún falta más de un mes para conocerlos. Pero ya nos estamos acercando a la época de resultados en Colombia. Éxito, ayer desciende y aparecen compradores justo en la línea. Recordemos que también estamos bajo una zona de indecisión, muchos triángulos en el mercado colombiano que demuestran que el mercado intenta defenderse después de tantas caídas, pero no ha encontrado un fundamental que le dé fuerza a los compradores. Recordemos que el panorama de crecimiento se ve afectado con lo que es la caída del precio del petróleo. Así que importante tener en cuenta que la indecisión es el común denominador. 25.700, si hay ruptura de 25.700 podemos ir hacia los 24 y el 28.500 como la resistencia. Solo superando 28.500 podemos avanzar hacia los 32 y 30.700. Seguimos en esa zona, compradores defendiéndose en el día de ayer cerca de soporte, pero si se rompen soporte podríamos tener descenso adicional. Sigamos con Grupo Argos. Sigue 20 contra 18 con bastante volatilidad en el día de ayer, pero sigue en la zona de indecisión. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría mayor tendencia. Grupo Aval, mismo escenario, 1300 contra 1200, también lateral, no hay cambios. Grupo Sura, impulsándose en el día de ayer a 35.500, 35.600. Si supera ese nivel puede avanzar a 37.400. De lo contrario, el 34 daría mayores descensos. Continúa también el escenario lateral para Grupo Sura. Vamos con ISA, que tiene un poco más de sesgo bajista, se encontrará contra esta zona también, tipo triángulo, indecisión, con soporte entre 5, 7, 500, 7, 600. Si hay ruptura de ese nivel, el sesgo bajista tomaría de control. Si hay ruptura de los 8.000, 8.200, el sesgo alcista tomaría control. También estamos en la zona de indecisión para ISA. Estos son los mercados, uno, más aburridos, dos, más difíciles de saber hacia dónde van a tomar dirección, pero pues digamos que los fundamentales todavía, mientras el petróleo esté bajo, apuntan más a un descenso que a un ascenso. 2.900 contra 3.000 siguen siendo los dos niveles también de ISA-GEN para darnos tendencia. Si rompe 3.000 puede avanzar a 3.200, de lo contrario ruptura de los 2.900 lo puede llevar hacia los 2.700. Continúa la indecisión, ha sido una semana de indecisión para el mercado colombiano. Tenemos mineros, $1.263 la onza en el oro. Descenso fuerte en jornadas previas, mientras esté por debajo de 2.100, el sesgo sigue siendo bajista, si no podría tener rebote a 2.400 con tendencia bajista de mediano plazo como escenarios probables. Nutresa, 27, hasta que no pase el 27, sigue el comportamiento lateral con soporte en 26, 25, 800. Si rompe esta zona de mínimos podríamos tener sesgo bajista adicional. 27 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Referencia al aval, mismo escenario, también con indecisión. Acá se ve un poco más de triángulo, pero podemos dejarlo 1.300 contra 1.200. Prefiero tenerlo más lateral, un poco más amplio por volatilidad. 1.300 a 1.200. Continúa el escenario de comportamiento lateral.
Preferencial Avianca Holding. Ayer descenso, aparecieron compradores, sigue corrigiendo 3.630 a 580, sigue siendo la zona de soporte. Mientras aguante esos niveles aún tiene espacio para volver a 3.800 y 4.000. Mercado descansando un poco, no ha perdido tendencia alcista, simplemente zigzag con el resto del mercado. Hay buen volumen en esta zona, es interesante lo que ha aparecido. Así que si logra aguantar, puede continuar con el avance a 3.800 y 4.000. Si así pierde los 3.580, el descenso podría ser. Y es que es el único activo que se beneficia de los bajos precios del combustible. Preferencial Bancolombia logró aguantar los 28 en el día de ayer. Hoy ya empezaron a aparecer volúmenes del rebalanceo. Recuerden que los balanceos pueden ser movimientos de corto plazo y no alteran la tendencia fundamental. Si logra pasar los 28, puede irse hacia los 29.600. Si logra aguantar los 29.600, 30.000. Si pierden los 28, el descenso puede ser hacia el soporte de los 27.200. Ruptura de este nivel ya generaría presión bajista. Estamos justo en la parte media de la zona de indecisión, con 28 como el soporte del sesgo alcista. No se descarta volatilidad de volumen por el rebalanceo. Preferencial Cementos Argos no ha pasado a los 9.500. Entonces, por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista. Preferencial de vivienda contrario a Bancolombia, más por el tema del rebalanceo con presión bajista. 27.427 la resistencia, la bajamos un poco desde los 28. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista. Preferencial Grupo Argos, 18 contra 20. También continúa siendo los dos niveles, mismo análisis que la ordinaria. Preferencial Grupo Sura intentando impulsarse en el día de ayer, 35.400 contra 34. Si pasa a 35.400 puede avanzar a 37.200 en rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si rompe 34 volvería la presión bajista. El mercado sigue chocando entre compradores y vendedores. En el único lado donde los vendedores sí siguen con total fuerza es Pacific Rubiales, 5.800. 5.900, perdón. Si logra cerrar por encima de los 5.900, puede rebotar un poco hacia los 6.800 y 7.200, pero mientras esté por debajo de los 5.800, la presión bajista fuerte continúa, solo superando 5.800 el avance puede ser de un rebote a espera de mayor información, pero la tendencia sigue siendo bajista. El nivel de precio que nos daría que el mercado está mucho más tranquilo es repuntar por encima de los 9.000 o 10.000, que nos diría que el mercado ya está mucho más tranquilo frente a la compañía. Mientras esté por debajo de los 5.800, 5.900, la presión y la alta volatilidad podrían continuar como el escenario probable para Pacific Rubiales. Vamos con Terpel. Continúa en lateral sin cambios definidos. Por ahora no actualizaremos niveles. Y Valorem sigue por debajo de los 3.85, así que aún tiene probabilidad de descender a 3.70. Solo rompiendo 3.85 volvería el sesgo, tampoco es que haya una liquidez significativa, aunque negocia casi todos los días. Bueno, así que en términos generales, el punto clave es que estamos en indecisión y los datos económicos no ayudan. El PIB de Estados Unidos no fue tan bueno como el mercado esperaba, pero pues también nos da espacio para mantener la tasa baja por más tiempo. El mercado puede seguir asimilando esos dos digamos, fundamentales. Pero si hay ruptura del precio del petróleo, importante, si hay ruptura en el precio del petróleo de los 44.20, podríamos tener algo más de presión bajista. Solo superando el 46.40, podríamos hablar de un petróleo con mayor fuerza. Sé que hablamos sobre qué pasaría si bajaran tasa de interés de forma sorpresiva. El descenso en tasa de interés de forma sorpresiva le podría dar un impulso, sobre todo a las empresas cíclicas, diferente de las petroleras, donde está el Colcap. Así que el índice Colcap tendría espacio para rebotar. No obstante, recordemos que la política monetaria tiene un rezago, según documentos del Banco de la República, puede ser de 6 hasta 8 trimestres, así que año y medio, entre un año y medio, el rezago de la política monetaria. Para el mercado sería un impulso de corto plazo, pero simplemente también confirmaría que el público está muy preocupado por el panorama de crecimiento económico y volveríamos o tendríamos algo de presión bajista. Solo tendríamos la ruptura de este nivel si el recorte de tasas es sorpresivo, nos vamos a este nivel y se acompaña de un ascenso en el precio del petróleo, podría darnos mucha más fuerza. Si no hay recorte de tasas, simplemente el panorama de correlación y indecisión podría continuar de correlación con el mercado internacional. Ese es el escenario probable. Ya lo hablaremos el lunes después de que conozcamos la decisión de tasas, que posiblemente sea hoy en la tarde. No hay una hora fija, pero suele ser a la 1 de la tarde. Bueno, pasemos a las preguntas. Gracias por lo del análisis de PREG ayer. No entiendo por qué si para PREG el costo es $28 y la caída
y la compañía dar pérdidas por el petróleo 44. Recuerden un punto importante, que el WTI esté a 44 no quiere decir que la compañía venda a 44. Recuerden que el crudo pesado tiene un descuento, esa es la precio de referencia, pero el precio de venta es ligeramente menor. Y los costos de la compañía, pues ellos informaron 28, pero en el último informe está en 32. Así que contemplando el descuento estaríamos de 32 a 42, a 40, se disminuye de forma considerable. Y eso es solo el netback operativo. Digamos que también viene todo el gasto de inversión, viene el gasto en depreciación, por eso digamos que la pérdida se va a pérdida operativa, pero si le sumamos de nuevo las depreciaciones, el EBITDA sigue siendo positivo. No obstante, es un positivo que de pronto no es lo suficiente. Así que tienen que tener en cuenta que el WTI no es el precio de venta y, y costos adicionales o necesidad de caja para lo que es pago de deuda y pago de inversión, lo que llamamos el CAPEX. ¿A qué hora más o menos se pronuncia el Banco de la República? 1 de la tarde. ¿PREG la pueden liquidar? ¿Qué esperar de reacción? No. Una compañía de esa magnitud y con ese negocio no es, digamos que entra a liquidación. Si por alguna razón le pasara algo malo, el paso a seguir es reestructuración. Vamos a decir, bueno, lo que llamamos la famosa ley de quiebras, en este caso reestructuración, se tratará de arreglar los pasivos, decir, bueno, hagamos un plan de pago, porque el petróleo está ahí, simplemente que está muy barato. Entonces, el tema es la restricción de caja para funcionar de la compañía. Si se entraría un proceso de reestructuración, esperar que el precio del petróleo mejore para poder tener un mejor panorama. No obstante, pues de todos modos, el llegar hasta esos niveles de reestructuración es un descenso pronunciado en la cotización de la acción. Así que antes de liquidación, una compañía suele pasar por reestructuración. A menos que no haya nada que hacer, sí se pasaría directamente a liquidación, pero pues este no sería el caso de Pacífico. No obstante, el anuncio de una reestructuración sí generaría un descenso muy fuerte en la cotización. Si bajan las tasas en Colombia, ¿por qué subiría el dólar? Las monedas en el corto plazo se mueven por diferencial de tasas, así que cuando una compañía fortalece su crecimiento y tiene perspectiva de tener tasas en ascenso, fortalece su moneda. Por eso es que Estados Unidos ha ganado terreno, ha mejorado el crecimiento y su moneda ha venido ganando terreno. De lo contrario, el tener señales de posible desaceleración y recorte en tasas debilita la moneda de una economía. ¿Cuándo podría el petróleo subir de precio? Hasta que no rompa ese 46.40, la presión continúa siendo bajista. Ayer los inventarios durante la semana alcanzaron máximos, no les había dicho cuál era la fecha, les había dicho que eran muchos años y revisando son más de 90 años. Estamos en el nivel más alto de inventarios, más de 90 años en los Estados Unidos. Si preferencial aval no reacciona por compra de rebalanceo, ¿qué le espera de este papel? Recuerden, el panorama sigue siendo ese lateral. El rebalanceo no altera fundamentales, simplemente genera unos volúmenes adicionales que los fondos tratan de mitigar buscando operaciones en bloque, tratar de reducir ese impacto porque la idea de replicar el índice también hay que disminuir un poco el impacto de esas operaciones. De hecho, los índices se busca que el nivel de rebalanceo sea bajo nivel de rebalanceo. Y si no reacciona es porque efectivamente el precio del petróleo continuó bajo y ese bajo precio del petróleo deterioró el panorama de crecimiento económico y tendríamos algo de presión bajista. Por ahora simplemente el mercado está ahí esperando una señal en medio de tanto lateral. ¿Qué efecto puede tener en las financieras el hecho de que el Banrep deje inalteradas las tasas de interés? Ninguno. Recuerden que dejar inalteradas es lo que descuenta o ya tiene descontado el mercado. El recorte de tasas sí podría generar un impulso de corto plazo en acciones. Ya dependerá del petróleo de darnos un impulso de mediano plazo. Vale la pena salir de PEG y esperar que llegue a 3.000. Recuerden que no puedo dar recomendaciones de compra o venta puntuales. Ayer se planteó reducir impuestos a las petroleras. ¿Esta noticia puede tener algún efecto en las acciones? Se planteó el gobierno. Es que aquí el problema ¿cuál es? El gobierno necesita plata también y él confiaba mucho en los ingresos de las petroleras. Así que no sabemos cuál va a ser. Las petroleras digamos, se van con el lado de necesitamos mantener el empleo, así que necesitamos recursos y por lo tanto no pagar en este momento los impuestos. Si se logra, esto puede aliviar un poco las presiones de corto plazo, pero de todos modos recordemos que el EBITDA son las utilidades antes de intereses e impuestos. Así que digamos que el punto clave del EBITDA es si logra pagar la parte de intereses, más allá del tema de impuestos. ¿Cuándo pueden animar el pago de dividendos, anunciar el pago de dividendos en PREG Ecopetrol? Ecopetrol posiblemente para febrero, mediados o finales de febrero puede ser la fecha. Para Pacific no sé. ¿Qué tan importantes son las valoraciones de las corredurías internacionales para los accionistas como PREG?
digamos que las recomendaciones cuando son emitidas por una entidad reconocida, por eso a veces llaman de Goldman Sachs, digamos que empiezan con Credit Suisse, cuando tenemos recomendaciones de entidades bastante conocidas, tienen bastante credibilidad y pueden generar cambios en la percepción de los inversionistas. Entonces sí pueden llegar a tener algunos cambios de corto o incluso mediano plazo si las proyecciones empiezan a ser muy claras. Pero lo más importante es que las proyecciones se estén cumpliendo según los análisis que hicieron. Digamos que todo depende de cómo se proyecta una compañía. Recuerden cuando vimos valoración el año pasado, el valor de una compañía es traer a valor presente. En este caso podemos hacerlo con el flujo de caja libre de la firma, sumarle los activos no operativos y tendríamos el valor de la compañía. Así que ese valor presente de los flujos depende de cómo los proyectamos. Si yo los proyecto muy optimista me va a decir no, la compañía vale mucho más de lo que está en bolsa. Si proyecto pesimista me va a dar mucho más abajo. Así que importante ese punto de lo que es las proyecciones con base en las cuales se hacen las valoraciones. Ese es el punto clave. Así que muy atentos, al inicio de la jornada podemos tener algo de volatilidad después de un PIB por debajo de lo esperado en Estados Unidos que genera presión bajista al inicio de la jornada. Vamos a ver si aparecen compradores sustentándose en baja tasa de interés. Si no aparecen compradores, la presión bajista podría extenderse en los mercados internacionales. Y Colombia continúa en esa zona de indecisión a espera de la decisión de tasas del Banco de la República. Muy buen día entonces para todos.